El equilibrio global en 1940 era más frágil de lo que aparentaba. Bastaron decisiones mínimas, demoras puntuales o ausencias inesperadas para que el curso de la guerra comenzara a inclinarse en una dirección distinta. El liderazgo británico se fracturó, la resistencia quedó aislada y la supremacía militar alemana se volvió una posibilidad tangible. A partir de ahí, la reestructuración ideológica, territorial y cultural avanzaría sin freno. Las instituciones tradicionales serían reemplazadas, las libertades quedarían anuladas y el poder se concentraría en un sistema diseñado para perdurar. La oposición no se limitaría, se eliminaría. La historia no seguiría su curso, sino que se congelaría bajo una sola doctrina. ¿Cómo sería realmente el mundo si los nazis hubieran ganado? ¿Hasta dónde habría llegado su plan de exterminio? ¿Cuánto tiempo podría resistirse una sociedad antes de romper el silencio y comenzar a luchar? La rendición británica, el momento en que todo colapsó. El 14 de junio de 1940, las tropas alemanas marcharon triunfantes por los Campos Elíseos. Francia había colapsado en apenas 6 semanas bajo la táctica de guerra relámpago, dejando al Reino Unido sin su principal aliado europeo y creando un vacío estratégico colosal en el frente occidental. En Londres, Winston Churchill enfrentaba presiones inmensas. Lord Halifax abogaba por una mediación italiana para alcanzar la paz con Hitler. En nuestra realidad, Churchill resistió estas presiones. Pero en este universo alternativo los eventos tomarían un giro dramáticamente diferente. Hitler tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Adelantó su ofensiva aérea al 18 de junio de 1940, 3 semanas antes de lo histórico. Esta decisión ofreció 2 ventajas cruciales. Sorprendió a un Reino Unido que apenas reorganizaba sus defensas y permitió neutralizar a la RAF antes de su completa reorganización. A diferencia del curso histórico, la Luftwaffe evitó bombardear ciudades civiles, concentrándose exclusivamente en objetivos militares estratégicos. El impacto fue devastador. En 2 semanas, más de 30 estaciones de radar costeras quedaron inutilizadas. La RAF perdió más de 300 cazas en combates desiguales. El escudo aéreo británico comenzó a desintegrarse antes de consolidarse. El 24 de junio ocurrió la tragedia que sellaría el destino británico. Churchill volaba en secreto hacia Halifax para reunirse con Roosevelt cuando su avión Bristol-Bombay sufrió un fallo mecánico catastrófico sobre Groenlandia. No hubo sobrevivientes. Churchill desapareció para siempre, llevándose consigo la voz más férrea de la resistencia. La pérdida creó un vacío de liderazgo crítico. Lord Halifax fue nombrado primer ministro interino, precisamente quien había abogado por la paz negociada. En semanas el Reino Unido se encontraba al borde de una capitulación impensable bajo Churchill. Mientras tanto, el gabinete de guerra se fracturaba. Las voces que antes respaldaban la resistencia comenzaron a alinearse con los argumentos de pragmatismo. Se hablaba ya de evitar más sangre inútil y de que la historia juzgaría con comprensión. La narrativa del sacrificio fue reemplazada por la del compromiso racional. La prensa británica fue silenciada mediante un decreto de emergencia. La BBC, símbolo de la moral nacional, pasó a transmitir únicamente mensajes aprobados por el Consejo de Seguridad Interior. En las escuelas se pedía a los profesores despolitizar el contenido. Las noticias sobre el avance alemán fueron minimizadas o simplemente omitidas. Sin una figura como Churchill para galvanizar a la población, el pánico creció. Los trenes se saturaron de civiles que huían hacia el norte. Las ciudades del sur se vaciaron lentamente. Miles de niños fueron enviados al campo sin garantías de seguridad. Las imágenes de evacuación se volvieron rutina. El miedo no era una sensación, era el nuevo lenguaje nacional. Mientras tanto, la Operación León Marino, históricamente cancelada, ahora se volvía viable gracias a la supremacía aérea alemana y el colapso del liderazgo británico. Las playas del sur de Inglaterra se convirtieron en campos de batalla. Para agosto, los Panzer avanzaban hacia el interior. La invasión se ejecutó con precisión quirúrgica. Las unidades alemanas desembarcaron en Dover, Folkestone y Brighton bajo cobertura de artillería naval y bombardeos selectivos. La Home Guard ofreció resistencia desesperada pero simbólica. Los voluntarios, armados con escopetas de caza y sin entrenamiento real, fueron rápidamente superados.
Las transmisiones alemanas mostraban columnas de soldados avanzando por pueblos ingleses mientras la población se refugiaba en sótanos o iglesias. En ciudades como Southampton y Canterbury, el colapso de la infraestructura civil impidió toda respuesta organizada. Se cortaron los suministros de electricidad y agua. La cadena de mando británica estaba rota. Desde Whitehall, las órdenes llegaban tarde o no llegaban. En Portsmouth, una compañía entera se rindió tras recibir información falsa sobre un alto al fuego. El país comenzó a dividirse. En Escocia, líderes locales proponían formar un gobierno paralelo. En Irlanda del Norte, estallaron enfrentamientos sectarios que el nuevo régimen explotó para justificar un despliegue alemán en Belfast. La percepción de unidad nacional se disolvió. En septiembre de 1940, Halifax anunció la capitulación parcial británica mediante el Tratado de Berna. El acuerdo permitía al Reino Unido conservar autonomía interna limitada a cambio de retirarse del conflicto, levantar el bloqueo naval y desmilitarizar completamente los puertos del canal. Aunque técnicamente independiente, Gran Bretaña quedó reducida a un estado vasallo con comités alemanes supervisando prensa y política exterior. El tratado fue firmado sin consulta parlamentaria ni referéndum. La noticia se difundió por radio como un ajuste diplomático para preservar la estabilidad nacional. Se prohibieron las protestas. Los sindicatos fueron desarticulados. Las iglesias se llenaron de fieles que rezaban en silencio, sin entender aún el alcance de lo que acababa de ocurrir. A las semanas llegaron los primeros consejeros de enlace del Reich. No portaban uniformes militares, sino trajes diplomáticos. Se instalaron en embajadas y ministerios. Uno supervisaba educación, otro controlaba los flujos económicos, un tercero supervisaba la radiodifusión. La ocupación no era evidente, era burocrática, legal, progresiva. Las imágenes de Churchill comenzaron a desaparecer de los edificios públicos. Las bibliotecas recibieron nuevas directrices. Retirar libros considerados belicistas o provocadores. La historia reciente comenzó a reescribirse. Ya no se hablaba del Blitz, se hablaba de la tragedia provocada por una minoría radical. Esta victoria transformó el equilibrio estratégico mundial. Hitler pudo reorientar toda su maquinaria bélica hacia el este. Por primera vez desde 1914, Alemania estaba libre de enemigos en Occidente. Estados Unidos, sin Pearl Harbor ni aliados europeos, carecía de justificación para la movilización. El año 1940 se había convertido en el punto de inflexión absoluto, allanando el camino hacia un imperio continental que parecía inquebrantable. Pero el verdadero golpe fue psicológico. La caída de Gran Bretaña no solo significó una victoria militar, significó la muerte del mito de que la democracia podía resistir a las dictaduras si peleaba lo suficiente. En Roma, en Tokio, en Madrid, los periódicos hablaban de un nuevo siglo de orden. En Berlín, las juventudes hitlerianas desfilaron por la puerta de Brandeburgo con antorchas encendidas. Las radios transmitieron la lectura del tratado con música solemne. Joseph Goebbels pronunció un discurso anunciando el nacimiento de una Europa nueva, limpia, racional, armónica. En los cines, documentales propagandísticos mostraban soldados alemanes saludados con flores por civiles británicos cuidadosamente seleccionados. Y en Londres, las calles quedaron en silencio. No hubo celebraciones, solo resignación, solo preguntas. El pueblo británico no fue conquistado con bombas, sino con el vacío de liderazgo, el miedo administrado y la promesa de una paz que sabía a derrota. El orden del Reich, cómo se reescribió Europa desde Berlín. Con Gran Bretaña neutralizada, el Reich aceleró la reorganización continental bajo un modelo innovador. Gobiernos colaboracionistas que mantenían una fachada de soberanía mientras el control real residía en Berlín. En Francia, Vichy se subordinó completamente a las directrices alemanas. Bélgica, Países Bajos y Noruega fueron reintegrados bajo regímenes afines. De Grelle en Bruselas, Musser en La Haya, Quisling en Oslo. Estos regímenes compartían una arquitectura política idéntica. Aparatos policiales domesticados, parlamentos decorativos y un consejo asesor germánico con autoridad sobre seguridad, comercio y educación. La resistencia incipiente fue sofocada mediante una red de represión preventiva y colaboradores locales perfectamente coordinada.
En París, el Arco del Triunfo fue rodeado por banderas del Reich y tanques estacionados como advertencia simbólica. La línea ferroviaria París-Berlín fue ampliada y priorizada para uso militar y diplomático. Las emisiones culturales francesas debían ser aprobadas por el Ministerio de Propaganda germano y toda la producción cinematográfica quedó supeditada al Centro de Supervisión Cultural Europea, dirigido por asesores alemanes. En Bruselas, el Palacio Real se transformó en residencia temporal para altos mandos de la SS, mientras que en Oslo se estableció una academia de liderazgo germánico, donde jóvenes noruegos eran entrenados en doctrina racial y obediencia al nuevo orden. Los sistemas educativos fueron alineados. En las aulas, los mapas escolares ya mostraban una Europa sin fronteras, coloreada con el gris imperial del Reich. Mientras Europa se reorganizaba, Hitler ejecutó su golpe maestro diplomático. Durante 1940 a 1941, emisarios alemanes mantuvieron conversaciones secretas con Tokio para redefinir el pacto tripartito. El objetivo, evitar una guerra suicida con Estados Unidos mediante la coordinación del desmembramiento soviético desde dos frentes. Hitler prometía a Japón acceso a Siberia, rica en minerales y petróleo, a cambio de suspender planes ofensivos contra instalaciones estadounidenses. El pacto secreto fue sellado en Königsberg en marzo de 1941, estipulando que Japón atacaría Siberia Oriental simultáneamente con la ofensiva alemana occidental, con una cláusula prohibiendo expresamente ataques a territorio estadounidense sin acuerdo conjunto. La negociación fue supervisada por Joachim von Ribbentrop y el embajador japonés Hiroshi Oshima. Ambos redactaron un protocolo adicional no publicado, donde se comprometían a una posterior partición de Asia Central, con Alemania estableciendo enclaves industriales en Kazajistán y Japón, expandiendo su zona de influencia hasta los Urales orientales. A cambio, el Reich reconocía formalmente la soberanía japonesa sobre Corea, Taiwán y el sur de Indochina. Como medida de confianza mutua, se intercambiaron unidades de observadores técnicos. Un contingente de oficiales japoneses fue destinado a estudiar el sistema ferroviario alemán, mientras expertos en balística del Reich se instalaron en academias militares de Manchuria. Se fundó una red compartida de inteligencia denominada Proyecto Ámbar, encargada de recopilar datos sobre posiciones soviéticas y coordinar sabotajes en ciudades clave como Irkutsk y Novosibirsk. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó Barbarroja con fuerzas aumentadas, más de 4 millones de soldados liberados del frente occidental. Simultáneamente, el ejército de Kwantung cruzó el Amur atacando Vladivostok y Khabarovsk. Stalin, sorprendido por el ataque coordinado, intentó organizar defensa desde Moscú, pero su posición se volvió insostenible. La cadena logística soviética colapsó bajo presión dual. Las líneas de abastecimiento urálicas fueron cortadas por japoneses, mientras la Wehrmacht avanzaba sin resistencia cohesionada. A finales de 1941, Minsk, Kiev y Sebastopol habían caído. Moscú resistió hasta enero de 1942, cuando cayó tras brutal asedio. Stalin fue evacuado a Novosibirsk, pero sus comunicaciones se volvieron intermitentes. La ofensiva japonesa en el lejano oriente fue igualmente demoledora. En apenas 3 semanas capturaron Vladivostok, bloquearon el tráfico marítimo del mar de Ochotsk y aislaron a las unidades soviéticas del Pacífico. En Yakutia se formaron campos de detención para prisioneros de guerra capturados en la taiga y las poblaciones locales fueron sometidas a reeducación imperial. Alemania utilizó el éxito militar como herramienta política. En Minsk se instaló una administración civil provisional bajo control alemán, que proclamaba la restauración del orden europeo. En Kiev, una nueva moneda fue introducida, el Reich Hryvnia, respaldada por el Banco de Inversiones del Este. Las industrias soviéticas capturadas fueron repartidas entre corporaciones del Reich como IG Farben y Krupp, mientras los trabajadores eran forzados a laborar bajo condiciones de esclavitud. Para mediados de 1942, la URSS era un mosaico fragmentado de zonas ocupadas y guerrillas dispersas. El régimen soviético perdió su cohesión fundamental. Alemania y Japón dividieron el territorio en 2 esferas, la zona occidental bajo influencia germana y la zona oriental bajo desarrollo asiático.
En la región del Volga se creó un cordón de seguridad donde se instalaban campos de filtración racial. Los habitantes eran evaluados genéticamente, divididos según utilidad productiva o riesgo ideológico. En los Urales, los japoneses construyeron una línea ferroviaria blindada conocida como el Hilo Imperial, que conectaba las instalaciones mineras capturadas con el puerto de Magadán. Mientras tanto, Stalin fue aislado progresivamente. Su círculo de confianza se redujo a leales sin capacidad operativa real. El Politburó se disolvió de facto y las radios soviéticas dejaron de transmitir a partir de diciembre de 1942. La bandera roja seguía ondeando en algunos reductos, pero ya no representaba una fuerza cohesionada. En territorio ocupado, surgieron focos de resistencia espontánea. En los bosques bielorrusos, antiguos soldados del Ejército Rojo se unieron a campesinos armados para sabotear líneas férreas y eliminar oficiales alemanes. En la región de Amur, clanes yakutos se rebelaron contra las autoridades japonesas, incendiando almacenes de munición y tendiendo emboscadas a patrullas imperiales. El Reich respondió con tácticas de disuasión total. Por cada ataque partisano se ejecutaban 100 civiles. En ciudades como Smolensk o Tula se establecieron zonas de castigo donde el acceso a alimentos era suspendido como medida colectiva. Los japoneses implementaron el modelo Manchukuo, reubicación masiva, propaganda forzada y uso intensivo del terror psicológico. Sin disparar sobre territorio estadounidense, el Reich había logrado aislar a Estados Unidos, desmembrar la URSS y reorganizar Europa según su diseño. La diplomacia nazi demostró ser tan letal como su maquinaria militar, estableciendo un nuevo orden geopolítico que parecía destinado a perdurar generaciones. Washington, sin aliados funcionales ni provocaciones directas, mantenía una política exterior de vigilancia pasiva. La prensa americana debatía si lo que ocurría en Europa era una amenaza o una oportunidad. El gobierno de Wendell Willkie estableció el Comité de Observación Continental, encargado de monitorear los movimientos del eje sin intervenir. En América Latina, la caída de la URSS generó un efecto dominó de simpatías hacia el eje. Regímenes conservadores comenzaron a coquetear con la idea de adoptar modelos similares. En Brasil, el presidente Vargas organizó un congreso panamericano en el que se discutía la posibilidad de reconocer oficialmente el nuevo mapa geopolítico europeo. En este nuevo orden, las alianzas ya no se firmaban con tinta, sino con petróleo, carbón y mano de obra esclava. Berlín se convirtió en la capital diplomática del mundo, donde embajadores de países neutrales hacían fila para ser recibidos en la Cancillería del Reich. Tokio, por su parte, inauguraba sus primeros consulados en Asia Central, celebrando su expansión sin disparar un solo misil sobre suelo americano. La Purga del Este, el exterminio convertido en sistema. Con la guerra abierta concluida, el Reich se transformó de potencia bélica en poder imperial consolidado. Su objetivo ya no era conquistar territorios, sino moldearlos según una visión racial enfermiza. El Lebensraum debía expandirse eliminando culturas enteras y generaciones completas. El plan maestro dividió el territorio en 3 Reichskommissariats: Ostland, países bálticos y Bielorrusia; Ucraína, la rica región agrícola; y Moscovien, desde la antigua capital hasta los Urales. Cada región sería completamente reestructurada bajo estándares raciales alemanes. La implementación siguió etapas progresivas. Entre 1942 y 1944, millones de hectáreas fueron confiscadas de propietarios ucranianos, polacos, bielorrusos y rusos, expulsados mediante operaciones militares sistemáticas. Llegaron colonos pioneros alemanes seleccionados por pureza racial y adoctrinamiento, recibiendo tierras, viviendas expropiadas y trabajadores esclavos para las labores más duras. Estos colonos, formados en centros especializados como la Akademie für Germanische Expansion, recibían cursos acelerados en gestión agrícola, disciplina paramilitar y educación racial. Muchos eran jóvenes adoctrinados desde la infancia que veían la colonización del Este como una misión sagrada, la construcción de una nueva Germania. Los asentamientos eran diseñados por arquitectos del Reich para borrar todo rastro local. Granjas en forma de cruz gamada, iglesias reconvertidas en salas comunales arias, calles renombradas con nombres de mártires nazis. A cada pueblo conquistado le correspondía un nuevo mapa, una nueva lengua, una nueva historia.
Uno de los aspectos más siniestros fue la ausencia total de testigos externos. En nuestra realidad, los aliados liberaron y documentaron campos como Auschwitz. Aquí, sin intervención externa, los campos nunca fueron liberados, solo cerrados por los perpetradores al completar su tarea. Los guetos de Varsovia, Lwów, Minsk y Riga fueron vaciados sistemáticamente entre 1942 y 1944. Sin presión internacional, las cámaras de gas funcionaron sin interrupción durante 5 años completos, siendo incluso ampliadas y mejoradas. Se estima que más de 8 millones de judíos fueron asesinados, incluyendo sobrevivientes de África del Norte y Palestina, transportados mediante líneas férreas optimizadas desde puntos tan distantes como Bagdad y Casablanca. La tecnología del exterminio también fue optimizada. En el complejo de Chelmno se desarrollaron métodos de incineración rápida que permitían deshacerse de hasta 1000 cuerpos por día sin dejar restos visibles. En Auschwitz II, los crematorios fueron ampliados con fondos del Ministerio de Finanzas y operaban las 24 horas con turnos escalonados. La industrialización del asesinato se convirtió en parte del sistema económico del Reich. Las pertenencias de los ejecutados eran clasificadas, fundidas o revendidas, oro dental, cabellos, ropas, maletas, incluso cenizas como fertilizante. Se formaron empresas satélite controladas por las SS que gestionaban cada fase de esta economía de la muerte. Para los pueblos eslavos, clasificados como Untermenschen, se implementó un sistema de desgaste calculado. Deportaciones masivas a campos de trabajo con jornadas de 18 horas, alimentación insuficiente y esperanza de vida de 6 a 8 meses. Las mujeres jóvenes enfrentaron esterilizaciones forzadas o esclavitud sexual para oficiales nazis. En Ucrania, los koljoses soviéticos fueron convertidos en centros de trabajos forzados. Los antiguos campesinos fueron marcados con brazaletes negros y obligados a cultivar alimentos que no podían consumir. En las regiones bielorrusas, los campos de trabajo eran dirigidos por oficiales de las SS que competían entre sí para reducir el costo por unidad viva. El hambre fue usado como arma. Se racionaban calorías según categoría racial. Un colono alemán recibía 2.800 calorías diarias. Un trabajador forzado, apenas 700. Las enfermedades como el tifus, la disentería o la tuberculosis eran ignoradas. De hecho, su propagación era vista como mecanismo natural de limpieza. Simultáneamente, comandos SS realizaban selecciones raciales de niños con características físicas consideradas adecuadas: cabello rubio, ojos claros, estructura craneal correcta. Estos niños eran secuestrados, trasladados a centros de reeducación en Austria y Alemania, donde recibían nombres alemanes y adoctrinamiento total. Se les informaba que sus padres habían muerto por traicionar a Alemania. Los centros más conocidos fueron en Innsbruck, Graz y Halle. Allí, los niños eran separados por edad y entrenados para olvidar su lengua materna, su identidad y su pasado. Eran bautizados en ceremonias paganas del Renacimiento germánico y asignados a familias seleccionadas. A los 6 meses, la mayoría ya no recordaba sus nombres originales. Algunos intentaron escapar. Las historias de niños polacos huyendo en medio de la noche, solo para ser recapturados por campesinos alemanes a cambio de comida o favores, se convirtieron en relatos de advertencia entre prisioneros. A los reincidentes se los enviaba a instituciones psiquiátricas experimentales, donde se probaban drogas para modificar comportamientos. La destrucción no se limitaba a los cuerpos, sino a la cultura. En Kiev, Minsk y Smolensk se quemaron bibliotecas enteras, cerraron universidades, demolieron monumentos históricos. El idioma ruso fue prohibido en escuelas, sustituido por currículos alemanes. En Varsovia, los muros del gueto se reconvirtieron en murallas ceremoniales. En Leningrado, rebautizada Peterstad, los palacios zaristas se transformaron en centros militares. En Riga, el Teatro Nacional fue transformado en sala de conferencias para el Partido Nazi del Báltico. En Tallinn, se inauguró el Museo del Renacimiento Germánico con piezas robadas de sinagogas y templos ortodoxos destruidos. La historia local fue reescrita para convertir a los pueblos bálticos en descendientes degenerados de antiguos colonos arios, legitimando así su asimilación forzada. Los diarios debían incluir una página diaria con citas del Führer,
Las estaciones de radio transmitían únicamente música clásica alemana y partes del Frente del Este. El contacto con extranjeros fue completamente prohibido. Los matrimonios mixtos eran penalizados con trabajos forzados o ejecuciones sumarias. La resistencia cultural fue duramente reprimida. En Ucrania, grupos clandestinos intentaron conservar manuscritos, canciones tradicionales y objetos religiosos escondiéndolos en criptas, pozos y ataúdes vacíos. En Bielorrusia, sacerdotes católicos organizaron misas secretas en graneros y ruinas. Algunos artistas arriesgaron la vida grabando piezas de folclore en cilindros de cera ocultos en muros falsos. El objetivo era monumental pero simple. En 2 generaciones no debía quedar rastro de que allí existieron civilizaciones independientes. Europa Oriental sería reconstruida con cemento, sangre y olvido programado. Cada pueblo sería rebautizado, cada tumba aplanada, cada lengua reducida a archivo muerto. El mapa cultural de Europa del Este debía aparecer en el año 2000 como si siempre hubiera sido alemán, una ilusión construida a través del crimen y la planificación. Y sin prensa libre, sin corresponsales externos, sin organismos internacionales, nada de esto era denunciado. No hubo testigos, solo archivos, solo humo, solo silencio. La ciencia del miedo, cuando el progreso sirvió al control total. Sin defensas occidentales que mantener, el Reich volcó recursos masivos hacia un complejo militar industrial sin precedentes. No fue espiritualidad ni filosofía lo que guió este orden, sino ciencia pervertida en dogma, tecnología subordinada a ideología racial y propaganda como sustituto absoluto de verdad. Los centros de Peenemünde y Cottbus se fusionaron en el Instituto de Propulsión Racial, dirigido por científicos alemanes y técnicos soviéticos capturados. Desarrollaron el Donnerfalke, cohete intercontinental capaz de cruzar el Atlántico. Con recursos soviéticos capturados, el Reich produjo su primera arma nuclear en 1947, probada en desiertos de Asia Central. La bomba, aunque nunca utilizada directamente, simbolizaba su poderío tecnológico absoluto. El Messerschmitt. Me-262 se convirtió en núcleo de una Luftwaffe renovada con aeronaves supersónicas, cazas con invisibilidad rudimentaria al radar y bombarderos estratégicos desarrollados con asistencia japonesa e italiana. El cielo, como tierra y mar, pertenecía exclusivamente al Reich. Los avances tecnológicos eran cuidadosamente teatralizados. Cada lanzamiento de prueba, cada prototipo de aeronave era grabado en celuloide y proyectado en cines como parte de los noticieros oficiales. La ciencia no era solo funcional, sino ceremonial. Cada invención debía ser precedida por discursos del Führer sobre el destino cósmico del pueblo germánico. La carrera científica fue nacionalizada. Las universidades fueron absorbidas por la Zentraltechnische Behörde, que clasificaba a los estudiantes por coeficiente racial y obediencia ideológica. Los científicos que mostraban tendencias humanistas eran reasignados a departamentos marginales o directamente depurados. En cambio, quienes proponían avances aplicables al control social recibían premios, propiedades y reconocimiento público. Con la maquinaria militar controlando el exterior, la medicina nazi se volcó hacia el control interno. La eugenesia se convirtió en política estatal obligatoria. El programa Lebensborn incentivaba la reproducción entre mujeres racialmente puras y oficiales del Reich, mientras se aplicaban esterilizaciones masivas a discapacitados, enfermos mentales, homosexuales y mestizos. La eutanasia médica se institucionalizó como higiene nacional. Clínicas estatales ejecutaban sistemáticamente a adultos y niños con malformaciones o enfermedades hereditarias. Los médicos se habían convertido en ingenieros biológicos cuya tarea era depurar y optimizar la población según criterios raciales. El programa Action 5 se expandió tras la caída de la URSS, utilizando antiguos hospitales soviéticos para experimentación biológica. En Minsk, un antiguo orfanato fue reconvertido en centro de ensayo farmacológico. En Kiev se testearon hormonas de crecimiento en población infantil seleccionada genéticamente. La medicina se convirtió en una forma de estadística. Cada ciudadano tenía una ficha racial sanitaria donde se clasificaban sus ancestros, su rendimiento reproductivo y su riesgo genético. Las visitas médicas no eran voluntarias, eran inspecciones.
La salud ya no era un derecho ni una condición, sino una herramienta de control. Una vez consolidado su poder, Hitler implementó la eliminación sistemática del cristianismo. Consideraba a todas las iglesias como amenazas ideológicas y reliquias debilitantes. A partir de 1948 se cerraron conventos, confiscaron templos y prohibieron misas públicas. Los sacerdotes debían jurar lealtad al Führer o ser internados en campos especiales. La Iglesia Católica fue desarticulada y reemplazada por la Iglesia Nacional Germana, estructura estatal sin crucifijos ni evangelios, centrada en el espíritu germánico ancestral. En escuelas se eliminó toda enseñanza religiosa, sustituida por cosmovisión ariocentrista, donde el universo adquiría sentido únicamente en función del pueblo germánico. En territorios orientales, la represión fue más brutal: iglesias ortodoxas demolidas, monasterios convertidos en bases militares, miles de sacerdotes ejecutados por subversión espiritual. La estrategia era eliminar todo sistema de creencias que compitiera con el dogma del Reich. Los nuevos templos eran estructuras de cemento con relieves paganos, donde se celebraban rituales de exaltación racial. En lugar de santos, se veneraban héroes arios de guerra y científicos alemanes. Las festividades religiosas fueron reemplazadas por efemérides nazis. La Navidad, por ejemplo, fue transformada en Noche de la Pureza, una jornada de reafirmación racial. Los niños nacidos en fechas simbólicas eran bautizados por funcionarios del Estado en ceremonias donde se les colocaba una esvástica de plata y se proclamaba su vocación ario-germánica. La espiritualidad se convirtió en herramienta estatal, despojada de trascendencia y reconfigurada como obediencia ritualizada. Joseph Goebbels, elevado a ministro de Cultura totalitaria, diseñó un ecosistema comunicacional hermético. La prensa se redujo a 5 diarios oficiales por distrito cultural. Las emisoras de radio fueron obligatorias en todos los hogares, emitiendo únicamente himnos oficiales, discursos del Führer y reportajes sobre la prosperidad germánica. Incluso los carteles en la calle debían ser aprobados por el Departamento de Armonía Visual. Cada distrito tenía un color asignado, un lema obligatorio, una imagen del Führer y una fotografía rotativa de ciudadano ejemplar que inspirara obediencia. Los televisores fueron distribuidos masivamente a las familias alemanas bajo subsidios del Estado, pero solo sintonizaban el canal nacional. Los programas incluían concursos sobre historia nazi, dramatizaciones de traidores descubiertos y series de ficción donde se resolvían crímenes gracias a la sabiduría del Führer. Todos los libros de texto fueron reescritos. La historia comenzaba con Germania y culminaba en la victoria sobre el bolchevismo. Se omitía sistemáticamente el cristianismo, la ilustración y los derechos individuales. La literatura clásica fue prohibida, reemplazada por novelas de guerra y biografías del Führer. Shakespeare fue declarado producto de decadencia anglosajona. Cervantes, literatura racialmente mixta. Solo se permitía la circulación de autores germanos aprobados y toda poesía debía rimar según el patrón del antiguo alto alemán. Las bibliotecas se transformaron en centros de afirmación cultural, y el acceso a sus salas estaba restringido por nivel de pureza genética. El arte se transformó en herramienta estética estatal, arquitectura monumental, murales épicos raciales, esculturas colosales de líderes nazis. La música moderna fue categorizada como degenerada. El jazz y blues desaparecieron completamente. El cine fue monopolizado por el Institut für filmische Wahrheit, produciendo exclusivamente propaganda histórica y melodramas que glorificaban el partido. Las salas de cine estaban obligadas a proyectar una película de culto cada semana: La ascensión del Reich, Hitler Junge Walter o El espíritu del orden. Los niños asistían en grupo escolar, uniformados, y debían redactar ensayos sobre lo aprendido. La censura se volvía pedagogía y la pedagogía devoción. La pintura fue recluida a lo monumental, se prohibieron los estilos abstractos, cubistas, surrealistas. Solo se autorizaban retratos realistas del ideal germano. Soldados sonrientes, madres fértiles, ancianos sabios. El arte ya no interpretaba el mundo, lo imponía. Hitler experimentó una transformación que trascendía el liderazgo político. Fue sistemáticamente divinizado. En escuelas se juraba lealtad cada mañana. Sus cumpleaños generaban desfiles masivos obligatorios. Su imagen presidía cada institución.
Las juventudes hitlerianas reclutaban automáticamente a niños desde los 6 años, entrenándolos en defensa, supervivencia y adoctrinamiento. La fidelidad al Führer se convirtió en filtro universal para cualquier cargo, residencia, educación o matrimonio. Hitler, aislado del contacto público, aparecía únicamente en eventos ritualizados como liturgias seculares. Cada aparición era grabada, repetida incansablemente y convertida en material de estudio obligatorio. Su voz era venerada, su imagen intocable. El Führer había trascendido la mortalidad para volverse prácticamente inmortal. Los peregrinajes al mausoleo de Múnich, donde descansaban los restos de sus padres, se institucionalizaron. Cada alemán debía asistir al menos una vez en su vida. Era allí donde se juraba lealtad eterna. Se construyó incluso una réplica simbólica del lugar en cada provincia conquistada, para que todos pudieran conectarse espiritualmente con el Führer sin necesidad de viajar. El Día Nacional de Renovación Jurada, celebrado el 30 de abril, exigía que cada ciudadano colocara su huella digital y su firma en el libro de fidelidad eterna. Negarse significaba perder derechos laborales, vivienda y acceso a la educación. La fe no era opcional, era requisito. El Muro de América, una vigilancia que sustituyó la guerra. Mientras Europa se hundía bajo el estandarte del Reich y Asia se transformaba en extensión imperial japonesa, el continente americano quedaba, por primera vez en siglos, completamente al margen de la conflagración mundial. Sin Pearl Harbor, sin tropas al Atlántico, sin compromisos con aliados derrotados, Estados Unidos ingresó en una etapa sin precedentes. Vigilancia silenciosa, aislamiento forzado, pero toma de conciencia creciente de que el planeta estaba dividido y al otro lado del océano reinaba una ideología que intentaría expandirse. En esta línea temporal, Roosevelt no logró reelección en 1940. Sin presión de guerra europea inmediata, el electorado optó por Wendell Willkie, republicano que prometía mantener al país fuera del conflicto transatlántico. Willkie ganó con un discurso de reindustrialización interna y defensa hemisférica estricta. Aunque no simpatizaba con el fascismo, Willkie tampoco creía en la viabilidad de intervención unilateral contra un Reich victorioso. Estableció que América debe ser un faro de libertad en su hemisferio, no el gendarme del mundo. Su gabinete tradujo esto en aislacionismo estricto. Se interrumpieron envíos de ayuda a Gran Bretaña, cerraron misiones diplomáticas en Europa ocupada y redirigieron fondos hacia militarización fronteriza y protección del Canal de Panamá. Durante los años 40, la Casa Blanca funcionó como fortaleza defensiva, no intervenir militarmente, pero vigilar permanentemente. No formar alianzas comprometedoras, pero tampoco permitir infiltraciones. Así nació América Vigilante. La caída británica y rendición soviética fueron interpretadas por sectores conservadores latinoamericanos como confirmación del poder autoritario. Desde Buenos Aires hasta Lima surgieron movimientos simpatizantes del fascismo que, aunque no parte directa del Reich, veían en Hitler ejemplos de orden, modernización y restauración nacional. En Argentina, el régimen militar post-1943 intensificó relaciones con Alemania mediante acuerdos comerciales encubiertos. Cereales argentinos por tecnología militar alemana. La Nueva Patria publicaba editoriales elogiando el nuevo orden europeo y criticando la decadencia liberal anglosajona. En Brasil, los integralistas retomaron fuerza en estados sureños, promoviendo unidad espiritual arioamericana con símbolos, uniformes y rituales inspirados en el modelo nazi. En México, sectores del ejército simpatizaron con el Reich, especialmente en estados norteños donde el resentimiento antiestadounidense era más intenso. En Chile, Perú y Bolivia, partidos nacionalistas encontraron nuevo ímpetu en discursos de pureza cultural, centralización autoritaria y culto al liderazgo carismático. Estas células no constituían gobiernos consolidados, pero sí incubadoras ideológicas que se extendían por universidades, sindicatos y círculos empresariales. En Colombia y Venezuela, grupos paramilitares surgieron bajo discursos de renacimiento nacional, adoptando banderas de inspiración germánica y persiguiendo a minorías acusadas de decadencia cultural. Algunos llegaron a establecer milicias uniformadas que patrullaban barrios populares bajo la excusa de restaurar el orden espiritual latino.
Para mediados de los 50, el panorama global estaba dividido en dos esferas, el viejo mundo bajo el eje y América fragmentada pero libre. La presión social condujo a cambio de rumbo. Con la elección de Harold Stassen en 1952, Estados Unidos inició consolidación continental mediante la Coalición de las Américas. Este bloque no fue solo tratado diplomático, sino reorganización hemisférica profunda. Bajo dirección washingtoniana y apoyo de Canadá, México, Brasil, Colombia y Chile, se creó una red de cooperación militar, tecnológica y económica como contrapeso al Reich. Se estableció moneda común, Dolamérica, el Consejo de Seguridad Hemisférica en Quito y tratados de defensa mutua que equiparon ejércitos sudamericanos con tecnología estadounidense. Además, se fundaron instituciones continentales paralelas a las del Reich, el Instituto Panamericano de Ciencia y Tecnología en Caracas, la Universidad de la Libertad en Buenos Aires y el Canal Educativo Hemisférico que transmitía programación antiautoritaria 24 horas al día. La coalición no era homogénea. Conflictos entre países autoritarios y democracias consolidadas obligaron a renegociaciones constantes. Aún así, se consolidó como único bloque planetario no subordinado al eje Berlín-Tokio-Roma. La propaganda nazi respondió inmediatamente. A través de emisarios culturales y medios financiados desde Berlín, el Reich acusó a Estados Unidos de construir imperio encubierto en el hemisferio occidental y describió la coalición como alianza plutocrática de banqueros judíos. En los 60, la confrontación ideológica entre coalición y eje no se materializó en campos de batalla convencionales, sino en información, infiltración cultural, espionaje industrial y competencia tecnológica acelerada. El Reich intentó infiltrar sistemas educativos y mediáticos latinoamericanos, financió partidos fascistas, distribuyó panfletos antiliberales y creó redes de emisarios culturales encubiertos en universidades y organizaciones juveniles. Washington respondió fundando la Oficina para la Defensa Democrática, agencia especializada en rastrear y contrarrestar subversión del Reich en suelo americano. La televisión se volvió campo de batalla simbólico. Mientras hogares alemanes veían series heroicas sobre colonos arios en Ucrania, canales estadounidenses emitían reportajes sobre represión en Varsovia, destrucción en Minsk y adoctrinamiento en Leipzig. El cine jugó un papel central. En Hollywood surgieron estudios especializados en películas antitotalitarias, dramas sobre escapes de campos nazis, biopics de científicos perseguidos y ficciones sobre sociedades futuras dominadas por regímenes autoritarios. Estas producciones fueron traducidas y distribuidas gratuitamente en toda América Latina por el Programa de Contención Cultural. Estados Unidos financió programas de becas para jóvenes latinoamericanos, formando una generación leal a valores democráticos. Simultáneamente, impulsó el proyecto ALCE, Alianza Continental para la Energía, megaplan para independizar América de recursos energéticos del Viejo Mundo, petróleo de Medio Oriente controlado por Alemania y gas siberiano en manos japonesas. La ALCE construyó refinerías nucleares en Uruguay, paneles solares en Sonora, turbinas eólicas en la Patagonia y una red continental de hidroeléctricas conectadas entre sí. Por primera vez en la historia moderna, América no dependía energéticamente de Europa ni Asia. El desarrollo nuclear casi simultáneo impidió confrontación directa. El Reich probó su primera bomba en 1947. Estados Unidos logró lo mismo en 1951 con ayuda de científicos refugiados. Ambos bloques comprendían que conflicto nuclear significaría fin de la civilización. Esta comprensión mutua condujo a la doctrina de contención hemisférica, mantener al enemigo a distancia mediante amenazas proporcionales sin usar fuerza directa. Esta lógica definió la política internacional por décadas. Ningún bloque atacaba frontalmente al otro, pero ambos se armaban, espiaban y saboteaban indirectamente sus áreas de influencia. En 1965, un intento de golpe en Ecuador, financiado por partido afín al Reich, fue frustrado por inteligencia brasileña en colaboración con agentes estadounidenses. El escándalo, mantenido secreto, confirmó que la Guerra Fría no era abstracción diplomática, sino pulso constante que afectaba cada rincón continental. Otros casos ocurrieron. En Bolivia, una célula fascista fue desmantelada cuando planeaba asesinar al presidente.
En Paraguay se interceptaron planos de una estación de radio clandestina que retransmitía propaganda nazi desde una finca rural. Cada operación secreta alimentaba una guerra no declarada, donde las armas eran las ideas. América Vigilante no fue heroica ni romántica. Fue pragmática, contradictoria, ocasionalmente cómplice de regímenes dudosos que servían como barreras antifascistas. Pero representó la única alternativa a la uniformidad totalitaria que cubría el resto del planeta. Mientras Europa desaparecía bajo estatuas de mármol nazi y retratos omnipresentes del Führer, en América resonaban, con dificultades, ecos de pluralidad, debate público y derecho a disentir. Las líneas estaban trazadas. El mundo habitaba dos hemisferios enfrentados no solo por fronteras, sino por principios sobre naturaleza humana y organización social. Uno creía en pureza racial, obediencia absoluta y poder centralizado. El otro defendía libertad individual, progreso colectivo y derecho a cuestionar autoridad. En esa tensión nacía una nueva era, la Guerra Fría global. Los tambores sonaban distantes, pero su eco se intensificaba año tras año. Rebelión digital, la caída del Reich y la Tercera Guerra global. Durante 5 décadas, el Tercer Reich y el Imperio japonés dominaron Eurasia con eficiencia y brutalidad sin parangón. Lo que parecía estructura inquebrantable comenzó a resquebrajarse desde sus márgenes, no con ejércitos de tanques, sino con algo imprevisto. Ondas invisibles de información digital, palabras prohibidas que cruzaron fronteras, imágenes que encendieron fuegos donde todo había sido cenizas. Así comenzó el fin del orden nazi. A finales del siglo XX, el Reich mantenía Europa bajo control mediante vigilancia tecnológica y censura totalitaria que parecía impenetrable. Sin embargo, el desarrollo del Internet en América y Asia, especialmente en Estados Unidos, Canadá y una China parcialmente reconstruida, creó un fenómeno inesperado: la capacidad de transmitir información de forma descentralizada e incontrolable. Pese a los esfuerzos del Ministerio de Información germana, que había desarrollado el sistema cerrado Volknetz, hackers occidentales especializados en guerra cibernética comenzaron a vulnerar servidores en Praga, Múnich y Estocolmo. Filtraron imágenes inéditas, documentos clasificados y grabaciones de ejecuciones, campos activos en 1995 y torturas en laboratorios de Leipzig. Por primera vez en medio siglo, ciudadanos europeos, especialmente jóvenes nacidos bajo el régimen, accedieron a pruebas irrefutables del verdadero rostro del sistema. Videos clandestinos circularon por redes encriptadas, grabaciones de trabajo esclavo en minas siberianas, testimonios de mujeres violadas en centros de Cracovia, fotografías de experimentos con niños en Kaliningrado. El impacto fue devastador para generaciones educadas en propaganda. La censura oficial intentó contrarrestar con campañas defensivas masivas, pero el daño era irreversible. El mito del Reich perfecto había sido destruido por evidencia digital. A principios del siglo XXI, las filtraciones se tradujeron en acción subversiva. La primera revuelta significativa ocurrió en Budapest en marzo de 2003. Estudiantes universitarios tomaron edificios gubernamentales gritando «Libertad, no pureza racial». Les siguieron Praga, Bucarest y Varsovia. Los Balcanes fueron primeros en organizar rebelión armada coordinada. En Sarajevo, insurgentes serbios, croatas y bosnios atacaron un cuartel SS y transmitieron la acción en vivo por red pirata, inspirando levantamientos regionales. Francia explotó en 2005 tras filtración de los archivos de Montluçon, documentos que revelaban ejecución sistemática de líderes intelectuales franceses durante los 50 a 60. París se convirtió en epicentro de protestas, disturbios y sabotajes. El gobierno colaboracionista declaró estado de excepción, pero cientos de oficiales militares se negaron a disparar contra civiles, fracturando la cadena de mando. En el Reino Unido, aún bajo neutralidad forzada pero sometido a presión del Reich, la revuelta estalló en Manchester en febrero de 2006. Grupos clandestinos tomaron estaciones televisivas y emitieron ininterrumpidamente imágenes documentales de crímenes nazis. En una semana, 20 ciudades británicas se unieron al levantamiento. El Parlamento decorativo fue disuelto por fuerza popular y reemplazado por consejos revolucionarios. El Reich respondió como siempre, con violencia extrema. Se declaró la ley de purificación total en Europa central y oriental.
Milicias SS ejecutaron miles de sospechosos de colaborar con insurgentes. Se cerraron universidades, militarizaron hospitales, reactivaron campos en desuso. Pero el control totalitario ya no era absoluto. La cadena de mando del Reich, diseñada para estabilidad perpetua, no estaba preparada para guerra de guerrillas digital, que utilizaba tecnologías incomprensibles para sus arquitectos. En territorios orientales, tropas alemanas desertaron masivamente o fueron emboscadas por civiles armados. En Balcanes, gobiernos militares se retiraron completamente de Albania, Macedonia y Montenegro. En Ucrania y Bielorrusia, células nacionalistas reconstruidas tras décadas de clandestinidad recuperaron territorios enteros. El Imperio japonés enfrentó simultáneamente rebeliones en China, Corea y Siberia. Grupos nacionalistas chinos, apoyados logísticamente con capital estadounidense y tecnología brasileña, iniciaron sabotajes que culminaron con la toma de Shanghái en septiembre de 2007. Corea del Sur fue liberada por coalición de exiliados y estudiantes insurgentes. En Vladivostok, guarniciones japonesas abandonaron posiciones tras meses sin suministros. Aunque la coalición de las Américas mantuvo oficialmente no intervención militar directa, su implicación logística fue decisiva. A través de red de inteligencia compartida entre Estados Unidos, Brasil, China reconstruida y Rusia resurgente, se envió ayuda material masiva, inteligencia militar, tecnología de comunicación encriptada y entrenamiento táctico a movimientos rebeldes. Satélites estadounidenses retransmitían señales de radio libre en todo el espectro europeo. Drones sin identificación entregaban suministros médicos, equipos de criptografía y armas ligeras en montañas de Transilvania, bosques de Bohemia y costas bálticas. La prensa occidental celebraba cada victoria insurgente como reedición del desembarco de Normandía. En Moscú, un nuevo gobierno ruso poscomunista liderado por coalición liberal nacionalista financiada externamente, comenzó a avanzar hacia el oeste. Armados con deseo de venganza y promesa de liberación, sus tropas cruzaron los Urales en 2009, conectando con insurgentes bielorrusos y ucranianos. La Tercera Guerra Global había comenzado. Durante una década Europa se transformó en campo de batalla entre insurgentes locales, fuerzas del Reich en retirada y ejércitos aliados avanzando desde este y oeste. En 2010, la resistencia francesa recapturó Lyon tras batalla urbana de 3 meses. En 2011, insurgentes croatas liberaron Zagreb con apoyo aéreo no oficial estadounidense. En 2013, tropas brasileñas, polacas y rusas libraron la batalla decisiva de Cracovia. En Berlín, la cúpula del Reich intentó resistir con último recurso, armas nucleares tácticas contra propias ciudades en rebelión. Pero instalaciones nucleares habían sido saboteadas por oficiales alemanes disidentes que colaboraban secretamente con la resistencia. En agosto de 2015, el búnker del Führer fue capturado por tropas combinadas. No se hallaron restos del último líder nazi, se asumió suicidio oficial. Las tropas aliadas se encontraron en Frankfurt en agosto de 2015, estableciendo gobierno provisional europeo. Una nueva Europa emergía. Continente libre pero traumatizado por 80 años de represión, exterminio y miedo institucionalizado. Desde 2015 hasta 2022 Europa vivió su transición más difícil. No solo reconstruir ciudades, sino restaurar sociedades desprogramadas del nazismo y privadas de experiencia democrática durante generaciones. La desnazificación incluyó prohibición de símbolos del Reich, disolución de partidos colaboracionistas, apertura de archivos del régimen y comisiones de verdad por país. Se estableció el Parlamento Europeo Libre en Ámsterdam. Tribunales especiales procesaron crímenes de guerra de la represión final. En Berlín, sobre ruinas del Ministerio de Propaganda, se inauguró el Museo de la Memoria Totalitaria, preservando evidencia documental y educando sobre peligros del autoritarismo. Las primeras elecciones libres se celebraron en 2018. Por primera vez en casi un siglo, ciudadanos europeos votaron sin coacción. Las nuevas generaciones adoptaron la consigna símbolo del Renacimiento: nunca más por nadie, nunca más en silencio. La historia del Tercer Reich victorioso terminó como todos los imperios que se creen eternos, en ruinas, archivos abiertos, testimonios liberados. Su caída no fue obra de ejércitos convencionales, sino del poder impredecible del espíritu humano, amplificado por una herramienta que sus arquitectos nunca pudieron controlar:
la verdad digital difundida libremente. La rebelión no comenzó con una bala, sino con una imagen pixelada. La guerra no fue declarada por un Estado, sino por una red de conciencias que se negaron al silencio. La victoria demostró que incluso el dominio más total puede ser revertido cuando la memoria se niega a ser silenciada. El mundo que emergió no fue perfecto. Portaba cicatrices de generaciones educadas en odio, sociedades fracturadas por represión, economías devastadas. Pero había recuperado algo perdido: la posibilidad del disenso, la capacidad de cuestionar el poder y la esperanza de que ningún sistema está destinado a durar eternamente.